La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 360 al derecho y al revés. Marta, mirá qué redondito. Redondito, mira. Está lindo, ¿eh? 3, bueno. 6. Sí. ¿Y quiénes somos los que hacemos este programa? Ay, que siempre, te olvidas de decirlo. Me olvido. Vos te llamás Marta Ollanarte, que yo me recuerdo. A veces, sí. A mí me dicen Alejandro el Drukarov, pero bueno. Mercedes Jones está firme ahí en el Zoom, con su sonrisa de siempre. Y tenemos a Leo Justi, como siempre, operando, y a Fede Politi produciendo. Tenemos un invitado para hablar de un tema no solo muy interesante, sino de un tema fundamental. Un invitadazo. Ajá, tal cual. Bueno, eso siempre fanfarroneamos también, pero esta vez fanfarroneamos con más derechos. Exacto. Bueno, Pedro Tarac es abogado, es máster en Política y Derecho Ambiental por la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Tiene una larguísima carrera en la sociedad civil, a pesar de que eso no implica que su vida sea tan larga, por el momento no queremos decir eso. Pero bueno, promovió regímenes ambientales y mecanismos de participación ciudadana en 9 países de América Latina, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la OEA, el Banco Mundial. Cofundó la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales en Argentina. Integró, por supuesto, primer representante de la Fundación Avina en América Latina, y sería interminable instituciones que conocemos bien y donde tenemos buenos amigos, tanto en Avina como en FARN, ¿no? Tal cual, así es. Sería muy largo detallar parte de su currículum, pero sí vamos a hablar de que es alguien muy involucrado con el tema de la sustentabilidad, con el tema ambiental, con el sistema B internacional. Y yo por eso quiero arrancar, Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar acá, ¿eh? Muchas gracias. Tenemos siempre poco tiempo, por eso nos apuramos a escucharte. Hace años que sabemos, la sociedad global sabe que la mayor amenaza que enfrenta la humanidad y afecta directamente la posibilidad de supervivencia de la especie es el cambio climático, ¿verdad? Y en paralelo, aunque somos cada vez más conscientes de ese riesgo, la mayoría de la sociedad siente que está fuera de su alcance hacer algo para resolverlo. ¿Por qué no nos contás en ese contexto qué son las empresas B? Y cómo contribuyen a la sustentabilidad del planeta, porque con esto cierro, tenemos que decir que muchos oyentes nos han preguntado cuando anunciamos que ibas a hablar del sistema B y de las empresas B. Y yo quiero agregar algo para caracterizarlo. Es, según dicen muchísimos, y yo les creo a esos muchísimos, el gran evangelizador de las empresas B. Bueno, ante todo, muchas gracias por esa pregunta. Primero de todo, cuando hablamos de empresas B, tenemos que preguntarnos si le hacen bien a la vida, no solamente al planeta, sino a la vida de las personas y de las comunidades. Si no le hacen bien, no le hacen bien a la vida, entonces hay un problema con esa empresa, porque solamente buscar rentabilidad sin crear valor y soluciones para la gente, en realidad estamos hablando de un sistema económico que no nos está haciendo bien. Entonces, ¿cuándo nacen este tipo de empresas? Las empresas que se piensan y se rediseñan para generar soluciones. Nacen a raíz de la época de la crisis financiera del 2008, donde empezamos a decir desde muchos lugares del mundo que el sistema económico, que le llamamos capitalista, que es utilizado por todas partes del mundo, por la izquierda, por la derecha, por el centro, ya no nos está sirviendo tal como venía haciéndolo hasta ahora. Muchos dicen, al igual que un grande en Estados Unidos, que vos tuviste un sueño, y ese sueño empezaste a desarrollarlo en el living de una casa. Bueno,
todos los sueños se hacen entre amigos, ¿no es cierto? Y lo hicimos con 3 otros amigos en Santiago de Chile, en la casa de María Emilia Correa, una colombiana, y que dijimos, necesitamos hacer algo porque ya la lógica de responsabilidad social empresaria no nos está alcanzando. La lógica de buenas prácticas sustentables de las empresas no nos está alcanzando. Dijimos, el mayor número de organizaciones humanas después de las familias son las empresas. Si vamos a seguir esperando que las soluciones vengan solo desde los gobiernos o desde los estados, no llegamos. Entonces la pregunta fue, ¿cómo hacemos nosotros para pensar un tipo de empresa que al mismo tiempo que gana plata, resuelve o aborda soluciones que queremos? Esto es importante decirlo. Las empresas B, como su nombre lo indica, son empresas, por consiguiente son rentables. Si no son rentables no pueden lograr su propósito de bien común. Exacto. La gran Pedro, ahí me gustaría que agregues cuáles son las características de estas empresas, porque por supuesto tienen que tener ganancias, pero ¿cómo es este circuito de cuidado del planeta, de las personas y de las ganancias? ¿Y qué es la diferencia de las empresas A, las típicas, las de siempre? Gracias, Mercedes. Básicamente elevan su propósito de lucro a creación de soluciones. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos necesidad de bajar la pobreza, hay empresas que se dedican a elevar su propósito y que lo protegen en el objeto social de su estatuto para bajar la pobreza en mercados concretos. Lo pueden hacer, con el objetivo propio, lo pueden hacer como buenas prácticas de la empresa. Es decir, hay empresas que también dicen vamos a bajar la pobreza en las zonas rurales. La empresa Guayaquil, por ejemplo, que es de yerba mate y de empresas de bebidas energéticas, ¿qué hace? Le paga entre 40 y 60% más del valor de mercado de la hoja de la yerba mate de un árbol que está en pie. Entonces, eso hace que los proveedores indígenas y del movimiento Sin Tierra en Brasil, Paraguay y Argentina tengan un estímulo adicional económico para justamente ser parte de ese propósito. Ahora, esa empresa, Guayaquil, podría tener ese propósito, pero puede ser que no trate bien a sus colaboradores o o que tenga algún tipo de práctica de poca transparencia en su gobernanza. Entonces, para eso, este tipo de empresas se someten a una evaluación integral de su relación o su impacto en los trabajadores, en los proveedores, en los clientes, en el medio ambiente y también, por supuesto, con una cantidad de mecanismos asegurados para ser transparente y rindiendo cuentas. Entonces, por eso hay un sistema de verificación internacional independiente que dice esto es verdad lo que están haciendo y lo que están afirmando y declarando. Y seguramente muchos de ustedes y del público pueda preguntarse, y miren si hay greenwashing, eso significa si hay engaño público simplemente declamando esto. Yo les digo, a cualquiera que aspire a ser este tipo de empresa no le conviene mentir. ¿Por qué? Porque esos puntajes que uno logra al evaluar y al declarar a este sistema sus impactos son sometidos al público en general. Es decir, se hacen públicos y cualquier persona en el mundo puede decir acá hay trampa y puede ir a un sistema internacional con la prueba para demostrarlo. Si se demuestra, se invita a retirarse de la marca B, de la comunidad de empresa B, afectándole su reputación. Ahora, y esa marca, esa pertenencia, porque a mí me consta que, por ejemplo, en Europa, a nivel de Unión Europea, la calificación de empresa B adjudica incluso mayor puntaje para determinadas licitaciones o participaciones. ¿Hay algo así en Latinoamérica? Vamos por parte. Una cosa es una certificación privada
que es este caso, y otra cosa son las tipologías, las nuevas tipologías legales, que se llaman, sociedades de beneficio e interés colectivo. En la Argentina está el proyecto de ley, que se va pateando para adelante todo el tiempo. Qué curioso, raro. ¡Qué sorpresa! Claro, pero en América Latina hay 5 países que lo tienen. Uruguay es uno de ellos, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. En Europa, en Italia, existe lo que se llama Società Benefit, que también permite, y son más de 3.000 sociedades de esta categoría. Y uno puede ser sociedad anónima, puede ser SRL, una SAS, BIC, ¿no? Es decir, una SAS que eleva su propósito y se somete, en este caso, al Estado a demostrar cuáles son sus impactos. Y de vuelta, si hay, igual que cualquier declaración jurada, si hay mentira, existe la posibilidad de las multas en el caso que se trate de las sociedades jurídicas B. En Europa, según tengo entendido, hay alrededor de 5.000 empresas B, ¿no es cierto? O en el resto del mundo. Y en Argentina, 200. 280 ya a esta altura. ¿Podés mencionar algunas? Sí, Tonka, por ejemplo, que es de... Bueno, hay varias. Tonka, que tiene que ver con... su propósito es la transición de la matriz energética de la Argentina hacia una matriz limpia, y por lo tanto los productos que vende tienen que ver con distintas opciones solares, ¿no? Y ese es un caso argentino, ¿no? Natura no es argentina, es brasileña. Sí, es brasileña. Pero con mucha presencia en la Argentina. Mucha presencia en la Argentina. Danone también, Aguas Danone Villavicencio. Y hay algo que quiero mencionar. Cada vez que menciono Danone me dicen, ¿pero los plásticos qué? ¿No? Entonces yo digo, las empresas B lo que se comprometen es a lo que dicen que hacen. Y segundo, a mejorar. Entonces, yo fui testigo del momento que se hicieron B hace ya rato, no me acuerdo ahora, creo que fue en el 2015, y lo interesante fue que a partir de ese momento empezaron a solo usar, botellas recicladas, ¿no? Y a poner en marcha el reciclaje como sistema, ¿no? Y ellos mismos saben que tienen que ir mejorando, ¿no? Una pregunta, Pedro o Peter, para los amigos. ¿Por qué no se publicita más el tema de las empresas B? ¿Por qué hay tanta gente que no conoce lo que es una empresa B? Bueno, yo tengo la impresión que es otro tipo de comunicación, ¿no? Si uno va a un restaurante, va al supermercado, va a ver la B adentro de un círculo, ¿no? Y lo ve en distintos tipos de productos, ¿no? Entonces, es bueno que lo digas. Claro, entonces el consumidor puede mirar bien en particular, ¿no? Van a ver las botellas de Villavicencio o van a ver los productos de Natura o hay todo tipo de otras empresas. Está Cinca, en Mendoza, está Quinto Impacto en Mendoza, hay muchas, ¿no? En el vino van a ver, por ahí seguramente uno esté tomando vino y no tenga conciencia de la etiqueta, pero sí aparece la B con el círculo Pero sería muy interesante que tomáramos conciencia, porque en tal caso estaríamos haciendo un aporte en la misma dirección en la que va la empresa. Entonces, ¿no? Ya le decimos a nuestros oyentes, busquen en las góndolas los productos con la B en un círculo. Tal cual. Exactamente. Yo le quería preguntar, porque acabas de nombrar a Mendoza, y a mí me interesó, estuve leyendo y viendo videos tuyos y demás, algunos comentarios que haces de la influencia de la empresa B en lo que sería el ecosistema social de una provincia, una ciudad, obvio, dentro de la misma empresa. ¿Qué nos podés decir de esas reflexiones y de esas experiencias que vos has tenido? Muchas gracias. De transformación social. Bueno, muchas gracias. El caso de Mendoza es muy único en el país, porque durante el 2018, durante 18 meses, con el acompañamiento del Ministerio de Economía de la provincia, se utilizó la herramienta de evaluación, es decir, evaluación del impacto B, con más o menos 380 actores de la sociedad civil, del empresariado, de la academia y de los gobiernos municipales y provinciales, haciéndose las preguntas. Son más de 200 preguntas, ¿no? Entonces, ahí
la academia creó lo que se llamaba Academia Mendoza Impacta, y ahí se unieron todas las universidades para que la docencia empiece a caminar en esa dirección, bueno, ¿no? Es decir, cambiar el chip mental de qué significa crear valor económico, integral, ya no solamente financiero, ¿no? Entonces, durante 18 meses se instalaron las mismas preguntas, las preguntas del gap entre el que más tiene y el que menos gana en una empresa, pero también vale eso en un Estado, en una ONG, cómo se genera impacto de equidad de género, mil aspectos, ¿no es cierto? Hay múltiples, en 200 preguntas hay muchísimas posibilidades de instalar esas conversaciones, de llevar la conversación de la sustentabilidad al corazón de la economía, al corazón del mercado, al corazón de las empresas. Entonces, ¿qué pasó? Como fruto de esa experiencia colectiva, más un gran encuentro internacional que hubo, que se llamó Encuentro Más B, digamos, en Mendoza, ahí se instalaron las invitaciones a la innovación económica en todos los sectores. Resultado, empezaron con el municipio de Capital, Mendoza Capital, que adoptó un régimen de compras públicas sustentables de impacto. Entonces se premia a proveedores, lo que vos decías de Europa, pero en Mendoza, ¿no? Después, eso inspiró a los otros municipios y a la provincia. Entonces ya toda la provincia va en esa dirección. Segundo, la Universidad Nacional de Cuyo adoptó la orientación de empresas y organizaciones de impacto para chicos de la Facultad de Administración de Empresas. Entonces vos te graduás así nomás, sin tener que después hacer un MBA para corregir el chip anterior de la economía. Entonces ya con eso vas a buscar trabajo. Entonces es un título más competitivo. Qué maravilla, qué maravilla. Muy bueno, claro. Muy bueno. Tercero, es el único lugar de América Latina que, por convocatoria de todos los rectores de las 9 universidades, todas las cámaras de comercio e industria juntos, salvo el de gas y petróleo, y todos los municipios y el gobierno provincial juntos firman el compromiso climático, el pacto climático de reducción del 50% de las emisiones para el año 2030 con un sistema de rendición de cuentas y de ¿Te das cuenta por qué Mendoza quiere declararse país independiente? Yo lo único que te puedo decir es que la hace mucho más competitiva. Claro, claro. Es decir, Pedro, Perdón. Yo quiero decir, vos sabés que en este equipo hay alguien más que vos conocés bien, que hoy no está, pero lo vamos a traer, ¿no? ¿Lo traemos? Lo traemos a Carlitos March, que es parte, por supuesto, absolutamente integrante de este equipo, pero que en este momento nos habla desde atrás del otro lado de la cordillera, ¿no? Sí, sí. ¡Qué grande, Charlie! Lo escuchamos a Charlie. ¿Cómo están? Voy a reemplazar mi columna semanal, aprovechando que está Pedro Tarac, y voy a compartir una mínima reflexión que introduzca las dos preguntas que le quiero hacer. Quienes conocemos a Pedro desde hace años en los distintos ámbitos que fue recorriendo, creo que tiene dos cosas distintivas. Uno, que mira la realidad desde una visión geopolítica que le permite detectar la innovación, lo que está irrumpiendo, lo que está interpelando a la realidad. Y esa visión que va construyendo a partir de ese análisis geopolítico de la innovación y lo que irrumpe, le permite obviamente ver horizontes que todavía ni siquiera están a la vista de uno, pero él los comparte y se convierte como en un inspirador. Y lo segundo, que creo que también es distintivo de Pedro, es que nunca se engancha en sus análisis, en sus reflexiones, con la coyuntura, con la grieta, con la diferencia, con la pelea, sino que sin tener una mirada ingenua, porque la ancla obviamente en la realidad y entiende que hay contextos hostiles, su análisis siempre apunta a lo propositivo y apunta a cómo construir futuro. Entonces yo le quería preguntar a Pedro cómo hace, de dónde abreva para tener esa mirada disruptiva y propositiva de lo que todavía no ocurre,
y cómo hace para no engancharse con la coyuntura grietera y siempre estar proponiendo agendas y visiones de futuro desde una mirada común. Bueno, los dejo. Yo. Ahora sí te podemos decir que el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a Charlie, un abrazo para él. Ante todo, otro abrazo especial para Charlie. Cada uno nace con sus características y su experiencia. En mi caso, la experiencia de muchas, digamos, yo diría, muchas desapariciones en la época difícil, empezando por la época del peronismo y luego la época de la dictadura, me hizo ir a la esencia. Esa es la verdad. Y me hizo ir a la esencia diciendo, ¿qué pasaría si yo me muero mañana? ¿No? Y una cosa que me ha nacido con mucha fuerza es que si yo siento que hay que caminar hacia una dirección y no existe ni una organización, ni una estrategia, ni una política, a mí me toca ser parte de esa construcción, ¿no? Entonces, por eso la FARN con otros, siempre con otros, ¿no? Por eso la FARN, en su momento Avina, en su momento Sistema B, por eso ahora también Impact Trade, donde nos dedicamos al comercio internacional de impacto social y ambiental, para transformar justamente el comercio internacional que hoy conocemos. Por eso la alianza entre regiones de impacto, como los distintos Mendoza del mundo, para que se conozcan y tengan beneficios mutuos en el comercio internacional. Bueno, todo esto parece loco, y yo también muchas veces me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué me tengo que meter en una nueva? Así que yo te diría, Charlie, donde abrevo energía es en ese encuentro conmigo mismo y en relación con otros, ¿no? Y siento que eso me genera mucha energía y me toca innovar, y me toca animarme. Me siento muy loco, me siento arriesgándome, pero siento que es un camino que va resonando con otros, y conjuntamente con otros, uno desde la humildad, desde el desconocimiento, desde la incertidumbre, va encontrando los resquicios por donde andar. Así que... Sí, yo querría poner un ejemplo a todo lo que vos vas diciendo, Pedro, porque tengo abierto en la computadora un PowerPoint del 10 de diciembre de 2003 que dice: final del análisis de coyuntura aplicable al Estado de Derecho y al cambio institucional. Avina, provincia de Córdoba. Ese encuentro lo lideraste vos. Yo recién ingresaba a trabajar en Avina, y primero en la tarde anterior a ese encuentro, en lo de Mariana, me mostraste esto que dice Charlie al principio: tenés una mirada ecosistémica. Y eso te da una creatividad, y por eso inspirás a los demás y podés describir el diseño de futuro que vos tenés en tu cabeza y sobre todo en tu corazón. Y por otro lado, buscás herramientas para que eso suceda. Estábamos en este momento con impulsar el cambio institucional, el Estado de Derecho, la democracia, etcétera. Pero vos buscaste una herramienta, y en ese encuentro se presentó el análisis de la coyuntura institucional y de derecho de Jujuy. Tengo acá, es impactante, estoy mirando el PowerPoint, y lo lideraste y lo impulsaste y lo creaste vos, lo generaste vos. Ese es un ejemplo clarísimo, y desde ese momento ahora ha generado transformación social impactante. Así que nada, aplaudo que te pueda escuchar la audiencia y conocer lo que vos lográs con otros, como vos decís, y con humildad. Muchas gracias. Yo lo único que sé es que si aparecen otros que quieran llevarlo adelante, yo me pongo muy feliz y yo me muevo para una cosa nueva, ¿no? Pero porque esa es la que me está tocando a mí. Además, organizás encuentros que son maravillosos, encuentros para conversar, ¿no? En lugares lindos, caminar y mirar al que va caminando contigo y poder imaginar cosas, tener sueños y después llevarlos a la realidad, no solo acá, en distintos lugares del mundo. Bueno, sí, mirá, yo creo mucho en la fuerza de la naturaleza. Como parte de esta tierra, creo que todos, si nos miramos desde afuera de la tierra, ¿no? Nos miramos desde la fotografía satelital,
todos estamos en esto que le llamamos la Tierra, que es un globo, y esas características que vemos de afuera nos toca a cada uno de nosotros como comunidades y como personas. Entonces, nosotros somos parte de esa Tierra. Si somos parte de esa Tierra, hay muchas más oportunidades para sentirnos caminantes que comparten rumbos. La naturaleza humana es global. La naturaleza humana es global y es parte, por un lado, de la Tierra y por el otro lado del mundo. Y para ser pragmáticos hay que tener los pies en ambas realidades, del mundo, que es la construcción de nuestras culturas, y de la Tierra, que es una realidad objetiva, ¿no? Y que tiene sus propias necesidades de vida y reglas propias. Sí, porque también ahí está el tema, ¿no?, de lo que se llama la huella ecológica, ¿no?, de lo que le dejamos nosotros al planeta. Estamos quedándonos sin tiempo, pero yo no resisto leerte muy cortito una nota del periódico.com de España que habla de la próxima sequía no será de agua, sino de algo mucho peor. Muchos expertos hablan de un regreso a la Edad Media y alertan sobre el nivel de demanda exponencial de electricidad de los modernos sistemas informáticos, que consumen tanta que pueden poner en riesgo la producción de electricidad que abastezca esto. ¿Hay posibilidad de ponerle límites a algunos delirios en ese sentido, ¿no? Como por ejemplo la creación de los Bitcoin, cosas por el estilo que consumen brutales cantidades de electricidad nada más que para generar algo financiero de la especulación? Mira, Alejandro, yo no soy quien para darte una respuesta única. Lo único que sé es que las actividades humanas deben circunscribirse a los límites ecosistémicos planetarios. El planeta es igual que el ser humano, tiene como si fuesen órganos: el clima, la biodiversidad, el océano, el agua, el suelo. Hay ciertos límites, si los traspasamos, no sabemos cómo lidiar con la convivencia en paz y justicia en ese nuevo estado. Demos el ejemplo de los cardúmenes en los océanos. Aparentemente la sobrepesca no necesariamente se resuelve con cotas ni con áreas de veda. Una vez traspasados ciertos límites, hoy no sabemos cómo hacer para que ese cardumen vuelva a su estado saludable. Lo mismo pasa con la deforestación, por ejemplo, ahora, Formosa, Santiago del Estero, más allá de cierto límite. ¿Y por qué? Por reemplazo a la agricultura industrial, soja, maíz, lo que sea, esa pérdida de vida no se sabe cómo hacer para que vuelva a su lugar para producir servicios ecosistémicos de oxígeno, de captura de carbono, de regulación de las crecidas. Lo que vimos en Río Grande do Sul, en Brasil, sí, es propio del mal manejo, no solamente el mal manejo, simplemente que reemplazamos la totalidad de la biodiversidad por monocultivos. Obviamente la agricultura está desarrollando semillas distintas para capturar el carbono con las nuevas, los nuevos cultivos, y eso está muy bien, pero la biodiversidad es otra cosa. La biodiversidad no es solo captura de carbono, da muchos otros servicios de vida, y nosotros somos parte de la biodiversidad. De golpe, si afectamos la biodiversidad, afectamos el tema de las plagas, pero también las enfermedades. Entonces esas también nos afectan a nosotros. Así es, pero lo hemos comprobado con la pandemia, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Pedro, muchísimas gracias por tu participación. El mensaje es muy fuerte, esperamos que nuestros oyentes lo hayan recibido. Pedro Tarak en Al Derecho y al Revés. Nos vamos a la breve pausa musical de siempre, esta vez vinculada con el Día del Niño y con un tema muy emotivo. Ya volvemos. Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Bueno, estamos de vuelta, realmente muy inspirador el mensaje de Pedro Tarak, muy fuerte y muy necesario sobre todo. En este momento se está desarrollando, cambiamos de tema abruptamente, se está desarrollando un evento de mucha significación institucional, una jornada que se realiza en el Salón Azul del Senado de la Nación, donde, organizado por la ONG Será Justicia,
están debatiendo sobre las propuestas de jueces para integrar a la Corte Suprema personalidades muy destacadas. El senador Francisco Paltroni, está Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, Edgardo Buscaglia, un destacado académico especialista en corrupción, María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Mendoza, Alfredo Vítolo, profesor de la UBA y de activa participación en ONGs, y Alberto Garay, presidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí está moderando María Eugenia Talerico de Sera Justicia. En este programa venimos tratando mucho el tema del pliego del hijo, por eso teníamos mucho interés en escuchar qué pasa. Podemos agregar y en el después Senado. ampliamos que el jueves hay una audiencia pública especial para que la ciudadanía exprese sus impugnaciones, ciudadanía Tal cual. incluyendo organizaciones de la sociedad civil y personas individuales, en relación a los dos propuestos, Lijo y García Mansilla, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, lo tenemos en línea a Raúl Aguirre Sarabia. Raúl es abogado, fue presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, es dirigente de Sera Justicia y está en este momento en el Senado. Raúl, ¿cómo te va? Alejandro Durkarov y Marta Ollanarte y Mercedes Jones, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Alejandro, Marta? ¿Cómo andan? Bueno, queríamos saber cómo va el evento. Tengo entendido que muy bien. Realmente muy bien. El Salón Azul es uno de los salones grandes desde el primer piso, está completo, hay varios legisladores, nos hubiera gustado que hubiese más para poder escuchar unas exposiciones realmente brillantes, todas muy distintas, con distintos enfoques, pero muy, muy interesantes. Estaba sentado con Guillermo Lipera, esta mañana comentábamos un artículo, o se comentó un artículo de él también, cómo la ciudadanía desde nuestro lugar podemos hacer mucho y tenemos que hacer muchas cosas para que nominaciones como la del hijo no lleguen a la Corte y no arruinen el futuro de nuestro máximo Tribunal de Justicia. Esto que acabas de decir es fundamental. Por favor, amplíalo para que la audiencia sepa qué se puede hacer desde la ciudadanía. Bueno, yo creo, Marta, ¿no? Sí. Me estabas preguntando, sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Desde la ciudadanía nosotros, y por ejemplo lo que vos acabás de mencionar de la jornada del día jueves, que también es muy importante, más allá de que la audiencia en la comisión de acuerdos para el hijo sea el día 21, es decir, este próximo miércoles, y para García Mansilla el próximo miércoles 28, desde la ciudadanía yo me he dado cuenta que los senadores nos escuchan, escuchan el periodismo, escuchan todas las manifestaciones que hubo, todas las objeciones que hay fundamentalmente al hijo por el tema de su idoneidad moral, y a García Mansilla en cuanto a que debería ir una mujer por lo menos dentro de los 5. Yo creo que todo lo que nosotros podamos hacer, Alejandro, le consta que hemos tenido una cantidad de reuniones con senadores, todo eso lo sienten, incluso mañana a la mañana vamos a reunirnos otra vez acá en el Senado con 4 o 5 senadores que les interesa profundizar sobre las impugnaciones que hemos hecho. Raúl, yo te quiero hacer una pregunta ahí. Vos tenés una larga experiencia, yo también, Marta también, en el campo de la justicia y de las organizaciones vinculadas con la justicia. ¿Vos viste alguna vez en tu trayectoria semejante consenso entre organizaciones y personalidades que piensan muy distinto en otras cosas como la hay para rechazar el pliego del hijo? Nunca, Alejandro. Vos sabés que esto se mencionó acá y si uno mira, vos acabas de mencionar a quienes están participando de la jornada, vos pensás en un Edgardo, en una María Teresa Day, que yo la verdad no la conocí y me impresionó muy bien, en un Alberto Garay, son todas personas muy distintas, con pensamientos muy distintos, pero donde todos convergen en que la designación y la propuesta ya del hijo, la propuesta, ojalá no sea designación, es
totalmente inconvenientes. Creo que nunca hubo un candidato a la Corte con tantas impugnaciones y tan variadas, porque le dan de todos los francos. Es impresionante. Una pregunta, no sé si tenés la respuesta, muchos no la tenemos. ¿Qué explicación le das a esta propuesta y el silencio de tantísimos políticos, incluso grupos empresarios? ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál sería? Mira, no es que me conste, pero sé que el ministro de Justicia le dio al presidente varios candidatos y él se dejó llevar por una persona que pensó que iba a ser, que le iba a poner algún equilibrio a una Corte que él pensaba que iba a jugar en contra de sus políticas económicas, y nada más alejado de eso. Yo creo que no hay una sola respuesta. Acá unos hablan de Lorenzetti, otros hablan de los servicios, otros hablan de los límites que el presidente le quería poner a la actual Corte, pero no sé cuál podría ser la respuesta o qué le ha pasado al presidente por la cabeza, no solo para proponerlo, sino para sostenerlo, porque yo creo que él debió en el momento, en mayo, cuando tenía tantas impugnaciones y tan cantidad y diversidad de ellas, tendría que haber desistido de esa candidatura, y sin embargo lo sostuvo, lo mantuvo y lo mantiene. Y yo te agrego, Raúl, que también es muy llamativo, como Marta decía, el silencio de muchos, entre ellos, por ejemplo, el de toda la que se autoproclama como máxima oposición, que claramente es el kirchnerismo, sin cuyos votos es imposible la aprobación del pliego del hijo. Y el presidente de la Unión Cívica Y el presidente Radical. de la Unión Cívica Radical también, partido que se ha apreciado toda su historia de defender las instituciones por encima de todo y de luchar enfáticamente contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Exactamente. Raúl, es muy llamativo el silencio, pero ese silencio el miércoles vamos a tener mucho más claro si es un silencio que hace prosperar el pliego o no, porque tanto Martín Lustó, presidente de la Unión Cívica Radical, como varios senadores de Unión Ciudadana están en la comisión de acuerdos y van a tener que votar. Entonces allí vamos a saber si hay posibilidades o si esperemos que no, el pliego no pasa al recinto. Te hace Mercedes Jones una pregunta. Sí, yo quería, Hola, justamente ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería, justamente acabas de pincelarlo, pero ¿cuál es tu perspectiva en función de tu conocimiento del ámbito, de lo que estás viendo en este proceso justamente ahora, ¿no? ¿Qué escenarios imaginás? Yo, en lo personal, a mí me sorprendió dos cosas. Una, cuando empezamos a pedir entrevistas con los senadores, la poca información que tenían del tema, y en la mayoría de los casos todos dijeron que lo iban a hacer con libertad de conciencia, es decir, que el gobierno mandó los pliegos pero no hizo fuerza o no está haciendo fuerza como para que esos pliegos sean aprobados o a través de los gobernadores, que les implanten a sus senadores que voten a favor, porque si no las provincias pueden no tener determinadas obras o presupuesto. No hay nada de eso. Sí, la libertad, la libertad de conciencia que vos mencionás, está bien, puede ser aceptable, pero debe ir inexorablemente, supongo que coincidirás, unida al conocimiento y no a la ignorancia, a la inteligencia y a los valores también. Totalmente de acuerdo. Y acá también sorprende la falta de conocimiento en los senadores de esa luz amarilla que está poniendo
la ciudadanía, las organizaciones civiles, gran parte del periodismo, digamos. Tal cual, tal cual. Pero bueno, es una semana clave. Yo creo que hoy, el miércoles va a ser fundamental. Mañana supongo los senadores irán empapándose más de las impugnaciones. Muchas de las agrupaciones y muchos de quienes han impugnado en forma personal les hemos hecho llegar a los senadores, a los 72 senadores, nuestras impugnaciones, y también me sorprendió gratamente la cantidad de respuestas que hemos tenido. Mira qué bien. Por sí, por no, pero sí. Me llama ¿Vas a estar el jueves en la audiencia? ¿En la audiencia pública? Miércoles. No, el jueves. Es el miércoles la audiencia. El jueves es otro evento. El jueves es el otro evento de otras organizaciones de la sociedad civil. Sí, claro. ¿Vas a estar el jueves? El jueves voy a tratar de estar, sí. Bueno, nos vemos entonces. Porque además, digámoslo, justamente porque lo hemos mencionado, Marta y yo somos firmantes de una declaración, Raúl también, que hemos impulsado en forma muy transversal en la sociedad civil, a punto tal que el evento de hoy hay determinadas organizaciones que participan, pero todas convocan, y el evento del jueves pasa lo mismo, otras que organizan, pero todas también dicen yo voy a ir. Tal cual. Es esta fuerte coincidencia. Así es. Y quería mencionar un amigo común también con Raúl, y columnista nuestro cada 2 semanas desde Washington, Marcelo de Jesús, sacó una magnífica nota en La Nación el 16 de agosto, cuyo título es Grietas morales, patrimoniales y profesionales en la defensa del hijo, donde analizó prolijamente por qué los descargos del hijo son tan poco eficientes frente a las fuertísimas impugnaciones que se le hicieron. Y yo dije, y se lo dije también a Marcelo, es sobre el tema una de las cosas más claras que he leído. Sí, tal cual. Nuestras felicitaciones. Le hemos dicho a nuestro amigo Marcelo, la claridad del tema. Y lo tengo, tengo acá la nota, tengo acá la nota en papel. Mañana se las vamos a hacer llegar a los senadores. Perfecto, a esa nota. Perfecto. Y incluso en el Colegio de Abogados de la ciudad va a ir a almorzar Victoria Villarroel, y también vamos a tratar de charlar de ese tema. Me parece bárbaro. Bueno. Raúl, te agradecemos muchísimo participar en el programa, haciéndonos sentir en vivo este evento. Muchas gracias a ambos, o a los tres, perdón, Mercedes no la conozco personalmente, pero muchas gracias. He escuchado otras veces el programa, me parece muy interesante, y bueno, y les agradezco y felicito que desde ese medio estén tan involucrados y tan comprometidos con la salud de la República, la división del Poder Judicial y lo mejor para nuestra justicia. Tal cual, compartimos esos valores. Raúl Aguirre Saravia. Gracias. Desde el Senado, directo. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Chao. Bueno, interesante, lo hemos felicitado, lo felicitamos de vuelta a Marcelo, que por supuesto está activamente chateando en otros grupos, transmitiendo poco menos que en vivo desde Washington la entrevista en el Senado. Sí, además con enorme claridad expone los distintos argumentos, no tanto lo que el propio hijo dijo para defenderse, como todo lo que descalifica eso que el hijo dijo. Tal y lo cual. Hace Marcelo con muy una bien. Claridad en no sé cuántos caracteres lleva una nota de casi una página en un medio, en un diario, pero perfecto. Sí, tal cual. Sí, es esto que vos decís y que lo vemos en todas las expresiones de Marcelo, una gran lucidez, un poder de síntesis enorme, y el no generar una ¿cómo puedo decir? Describir desde los hechos. A mí eso me parece absolutamente honesto intelectualmente. Bueno, muy parecido a las columnas que hace en nuestro programa, exacto, ¿no? Marcelo va sobre los hechos. Tenemos otro pequeño aviso parroquial, una felicitación para nuestro productor de siempre, amigo, Fede Politi, porque el medio en el que Fede participa como jefe de redacción
que es D-IZ Today, thebiztoday.com es el sitio, un sitio de noticias sobre empresas y negocios, está nominado nada menos que al Martín Fierro Digital. Así que hacemos fuerza por Fede, que hoy a las 19 horas sabrá. Y lo felicitamos. Si no lo gana es lo mismo, estar nominado. No, el estar nominado ya es un reconocimiento Sí, y un aplauso enorme. Así que sí, lo aplaudimos. Yo también querría comentar que el jueves 29 de agosto a las 18 en el Centro Cultural Borges está la presentación del libro El pasadizo secreto de Elsa Durkarov, y que creo que vale la pena que escuchemos. Van a estar Tamara Tannenbaum y María Rosa Lojo, y me estuve enterando quién era Raúl Aguirre. Ellos van a presentar el libro. En el caso de Tamara y María Rosa son dos personas excepcionales. Sí. Creo que por la presentación del libro y por la gente que la acompaña a Elsa, vale la pena tenerlo en cuenta. Allí estaremos. Bueno, y le anunciamos a la audiencia que el lunes que viene estará Elsa presentando el libro en este programa. Y aquí nos podrá contar cómo va a ser esa presentación en el 29 de agosto. Tal cual. Sí, Alejandro, hay algo que no comentamos porque en la previa ya tampoco tenemos tiempo para hablar en la previa, pero hoy es, claro, ya nos queda corto cualquier espacio, ¿no? Pero hoy es el Día Internacional de la Fotografía. Así y es. Justamente nosotros venimos teniendo en la lista de espera el hacer un homenaje a Sara Facio e invitar a una fotógrafa en realidad francesa-argentina, franco-argentina, a que nos cuente un poco de qué se trata y por qué es tan importante la fotografía. Perfecto. Como disciplina y como arte. Sin duda. No tenés que insistir demasiado para convencernos a Alejandro y a mí. Que somos fanáticos somos ambos. Fanáticos de la fotografía. Ya lo sé, y bastante buenos fotógrafos. Sí, inmodestamente. Sí. Modestamente e inmodestamente. Bueno, sí le podemos contar a la audiencia, porque es muy interesante eso. El Día de la Fotografía se instituye por algo que ocurrió en 1835, ¿no? Es maravilloso. Que es cuando arranca, es decir, que en realidad en la historia de la humanidad es nada lo que tenemos de historia de la fotografía, pero la evolución que ha tenido la fotografía y la forma además en que la tecnología la puso al alcance de los 8.000 millones de personas prácticamente es descomunal, ¿no? Bueno, yo quería hacer una mención que la pusimos en el flyer de nuestro programa de hoy. El tema musical estuvo dedicado a eso, el tema de José Luis Perales, con muchos niños que cantan también, y que cantan no en homenaje simplemente al Día del Niño, de la Niña, de la Niñez, diciendo, bueno, los abrazos que le damos a nuestros chicos, como cada uno de nosotros lo ha hecho, con hijos, con nietos, el día de ayer, sino refiriéndose a que, por ejemplo, en la Argentina, datos de la UCA fines del año pasado, que son consolidados, ciertos, definitivos, los de posteriores son peores. 63% de los niños y adolescentes que ayer debían celebrar su día viven en situación de pobreza. Marta, 7 de cada 10. 7 de cada 10. 7.685.000, ¿no? Vos siempre decís, ¿cuántos estadios de River? 90 estadios de River llenos. Eso es la significación de la pobreza. Y la indigencia en 2023, repito, vos tenés los datos de marzo que son mucho peores, Sí. 16,2%, casi 2 millones de chicos y de adolescentes hasta 18 que o están se en la van pobreza. sin comer a dormir o saltean una comida. Esto tiene efectos a nivel de vínculos familiares, a nivel de salud, a nivel de escolarización, y además son efectos que perduran, ¿no? Así es. Por eso es importante destacar esta campaña que ha iniciado UNICEF, que tiene como título El hambre no tiene final feliz. Lo repetimos, el hambre no tiene final feliz. Se puede ver en internet. Sí, busquen el video porque spot es muy desgarrador. Es muy conmovedor, desgarrador. es Sí, muy sí, conmovedor, sí. muy cortito y Cortito. muy
conmovedor. Y esto nos interpela como personas y nos interpela como sociedad. Y bueno, y debería interpelar también principalmente a los políticos que dicen que se ocupan del bienestar general, ¿no? Tal cual. Sí, ahí hace muy poquito salió también un estudio del IAE donde lo que se planteaba era se midió conducta de los padres, donde los padres no llevaban a los chicos a control, donde no aprovechaban algunos recursos comunitarios en los municipios y demás, no por mala voluntad, sino por ignorancia. Es decir, hay también un trabajo muy fuerte para hacer en lo que sería el foco familiar, porque ni el niño, ni la persona mayor, ni la mujer golpeada están en el aire. Es decir, están dentro de un tejido, dentro de un entramado social, que es al que hay que fortalecer también. Y la mirada, vos hablabas de los políticos, la mirada tendría que ser parecida a la de Pedro Tarak, una mirada un poquito más arriba y mirando lo que pasa en el ecosistema social, Sí, en los barrios, y saliendo, en los municipios. Además, el futuro es hoy. El futuro es hoy, Claro. no es ni siquiera mañana. El futuro es hoy. Es que lamentablemente, Marta, todo eso es así, pero lo que miramos semana tras semana, y por suerte estamos por terminar el programa y no hemos dedicado ni un minuto a esto y no lo vamos a dedicar ahora, más que como contraste de lo que se ha hablado en las últimas 3 semanas en la Argentina, es de escándalos de un nivel deplorable, espantoso, de delitos que por supuesto deben ser juzgados y condenados, etcétera, pero sobre todo se utilizan para la explotación política y a un nivel de escándalo. Yo veía el tercer video que publicaron, esta cosa horrorosa de Tamara Pettinato sentada en el sillón del presidente, que por supuesto es muy repudiable en muchos aspectos, particularmente que esté sentada en el sillón del presidente. Pero me pregunto qué trascendencia tiene eso en comparación con los 7 millones de chicos como pobres, dice ¿no? nuestro amigo, que además tuvo un programa acá en esta radio, Jorge Arias. No me engancho en eso porque hay tantísimas cosas de las cuales tenemos que ocuparnos. Y quiero volver a la campaña de UNICEF, ya nos estamos yendo. Tenemos un par de minutos. El hambre no tiene final feliz, y ellos han desarrollado un programa con el hashtag Cambia el Final. Se puede hacer una donación mensual a UNICEF y están en internet todos los datos y todos los programas a los cuales se recurre en estos casos, y las donaciones pueden ser de cualquier monto. Invitamos a nuestros oyentes a que participen. Yo quería agregar que estos datos terribles que acabamos de mencionar son los peores desde hace 14 años en la Argentina. Yo le recomendaría a la audiencia que... sí, pero para tener un final feliz, por lo menos en el programa, yo le recomendaría a la audiencia que miren el video de Daniel Cerezo, que se trata justamente de qué es la pobreza. Y él nos cuenta, por su propia experiencia, en primera persona, su definición de pobreza. Me parece que vale la pena mirarlo. ¿Dónde se puede ver, Mercedes? Eso ¿dónde? En YouTube, poner Daniel Cerezo, ¿qué es con la C y pobreza? con Z. Con C y con Z, sí. Daniel Cerezo, que por otra parte inició su salida de la cava gracias a Crear Vale la Pena de Inés Sanguinetti. Yo lo conocí cuando era un poco más que adolescente y ya estaba trabajando con la música. Así que creo que es importante porque uno no se imagina qué es la pobreza y qué es salir de la pobreza, cómo se sale. Si ponen de la en pobreza. YouTube Daniel Cerezo, ¿qué es la pobreza? Sale, es una charla TED de 17 minutos, sale inmediatamente. Le mandamos un saludo especial a Inés Sanguinetti, parte también de nuestro equipo, tan involucrada siempre en estos temas a través de Crear Vale la Pena, ¿no? Sí, ya hablaremos del tema, ¿no? Con un centro cultural con una de 28 situación... años de Crear Vale la Pena.
que está a punto de ser reemplazado, puntos suspensivos, por un destacamento policial, ¿no? Es decir, por calabozos, decís vos. Y no sé, pero por lo menos un destacamento policial. Por calabozo sí, es duro, ¿no? Estamos hablando, aclaremos, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, para que también quede claro, ¿no? Una zona de cierta riqueza generalizada, ¿no? Sí, tal cual, un horror en el Gran Buenos Aires. Nos estamos yendo, gracias por estar con nosotros, gracias por haberlo compartido. Un abrazo para todos, hasta la semana que viene.